Ya, entonces continuamos con algunas enfermedades importantes en perros. Ya les dije que esta parte no está en el libro del doctor Cruz, ¿no? Pero dada la importancia de estas enfermedades y que vamos encontrando algunos casos interesantes en relación a estas enfermedades que les estoy pasando, ¿no? Porque son problemas en la consulta diaria a veces. Tripanosomiasis. Tripanosomiasis es una enfermedad producida por los géneros o subgéneros y las especies de tripanosomas. Están distribuidas en todos los continentes. Es producida, por supuesto, son protozoarios. Son especies del género Trypanosoma y comparten con rumiantes, equinos y perros, ¿no? El perro es en realidad el reservorio de todos los tipos de Trypanosoma, inclusive el Trypanosoma cruzi, que es un parásito que se encuentra tanto en el perro, los animales salvajes y también el hombre, ¿no? Y causa la enfermedad de Chagas, ya saben ustedes, ¿no? Es una zoonosis. Es el único Trypanosoma que infecta a todas las especies, incluido el hombre, ¿no? Trypanosoma cruzi. Esa es la morfología. Estas son fotografías de nuestro medio encontrados en perros, ¿no? Tienen la forma alargada o fusiforme, con un núcleo central, ¿no? Y un flagelo que les permite el movimiento, una membrana ondulante. Bueno, todas esas características las conocen ya por parasitología, ¿no? Pero estos son los tripanosomas SP, o sea, de los tripanosomas no podemos diferenciar fácilmente por su morfología, ¿no? Hay el tripanosoma vivax, bansi, Prusei, congolense, equiperdum, equino, y es difícil diferenciarlos por la forma. Solamente decimos tripanosomas SP a todas esas especies de tripanosomas, ¿no? Pero este otro tripanosoma es el único que podemos diferenciar porque tiene un corpúsculo parabasal aquí, un punto oscuro en uno de los extremos, bien claro. Los otros tripanosomas no tienen ese corpúsculo, o es muy pequeño ese corpúsculo parabasal. En algunos ni se distingue, por ejemplo, en este no se distingue. En otro es solamente un punto pequeño, pero Trypanosoma cruzi es bastante grande este corpúsculo parabasal, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia. Es el único Trypanosoma que podemos decir que es cruzi, ¿no? De los demás es difícil, se tiene que diferenciar por pruebas de PCR, ¿no? Entonces, este Trypanosoma, nuevamente les recalco, afecta al hombre y los animales, ¿no? Respecto a este Trypanosoma, tenemos algunos datos interesantes que no he podido pasarlos lamentablemente aquí, pero en la conferencia que di del hospital para la semana de la facultad y el aniversario del hospital, hablo de estos casos encontrados, ¿no? Si ustedes saben por la materia que han llevado, el el hospedero intermediario es la vinchuca, en este caso, ¿no? De los otros tripanosomas es el tábano, ¿no? De esta es la vinchuca, pero también se puede transmitir a través del consumo de carnes crudas de animales de monte, ¿no? O salvajes, ¿no? Y es mayormente de esa forma que los perros también se contagian, ¿no? Y el hombre también, ¿no? Pero últimamente esto no está escrito en ninguna parte, pero escuchen bien.
Pero últimamente hemos detectado en zonas periurbanas o urbanas de nuestra ciudad y en poblaciones cercanas como Warnes, ¿cómo se llama? En la carretera antigua a Cochabamba, cerca al Torno, y aquí en el plan 3000, en cachorros que están entre 2 y 4 meses de edad. Hemos tenido unos 5 casos. No hemos podido identificar cómo se está transmitiendo esta enfermedad, pero es una llamada de atención porque estamos hablando de una enfermedad zoonótica, ¿no? Y los perros están conviviendo con el hombre, ¿no? Y va a ser importante determinar cómo se está ocurriendo esa forma de transmisión a esos animales pequeños, que no son animales que van a cazar, de 2 meses no van a casa, o sea, no los destinan a la casa, y están principalmente solamente en las casas. Entonces no estamos entendiendo cómo es la forma de transmisión, serán garrapatas, no hemos podido identificar claramente, ¿no? Entonces eso tal vez sea un trabajo de investigación, inclusive podría ser para un doctorado, ¿no? Pero ya es algo importante saber que está apareciendo esta enfermedad. En un caso he ido a ver yo, no hay la presencia de la vinchuca, ¿no? Pero no hemos podido hacer el seguimiento más en detalle de otros posibles vectores, ¿no? Entonces ya es un problema y que hay que investigar. Entonces, Trypanosoma cruzi afecta al hombre y al animal, y la gravedad de esta enfermedad es variable en el hombre y los animales, ¿no? En algún momento produce anemias acentuadas y después se va hacia el corazón e intestinos, donde afecta al sistema nervioso del corazón y de los intestinos, ¿no? Bueno, se encuentra entonces estamos hablando de todos los tripanosomas, se encuentran en África. De África en realidad migraron estos tripanosomas a través del movimiento de animales hacia, bueno, Europa estaba cerca de África, y a América llegaron a través de la importación de animales, especialmente búfalos, ¿no? Con el parásito, pero como aquí no había la mosca tsetse, que es la que transmite en África estos tripanosomas, aquí se adaptaron a los tábanos, ¿no? Y de ahí que comenzó a difundirse. Entonces, la infestación puede ser mecánica a través de la picadura sin la reproducción del parásito, o a través del vector, que pueden ser los tábanos, las vinchucas, ¿no? Y no sabemos todavía qué otros vectores podrán haber en nuestro medio en caso de Trypanosoma cruzi, ¿no? Ya. En cuanto a la patogenia, igual que para muchas enfermedades, la presencia de la enfermedad se va a deber a la cantidad de parásitos que entren al mismo tiempo al organismo animal, ¿no? La especie de parásito, la especie de tripanosoma. En cuanto al hospedador, dependerá de la edad y del estado inmunitario, ¿no? Los animales, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en los cachorros, la presencia de Trypanosoma cruzi. Entonces está relacionado tal vez con la edad, ¿no? Y el estado de resistencia o inmunoresistencia o estado inmunitario del huésped. También el medio ambiente, por supuesto, ¿no? El medio ambiente donde están los vectores. Y eso va unido a la ecología, o el medio ambiente, ecología también, ¿no? Entonces, el microorganismo penetra por la picadura de estos insectos, ¿no? Aunque ustedes saben que Trypanosoma cruzi en el hombre no es directamente por la picadura, ¿no? Sino que la vinchuca defeca en la piel del hospedador y a veces cuando está picando, defeca,
Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando la persona se siente el escozor de la picazón, inconscientemente, especialmente en la noche, se rasca y las heces se lleva sin querer hacia donde estaba la picadura. Y por ahí entra el parásito, porque el parásito está en la materia fecal de la vinchuca, no está en la cavidad bucal, ¿no? Pero sí, de esa forma se ingresa el microorganismo, ¿no? Entonces se produce una reacción inflamatoria local y luego se prolifera, va a pasar de ahí a la sangre, ¿no? En oleadas, y luego a los diferentes órganos donde produce lesiones, ¿no? Puede invadir el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, y hay la formación de complejos inmunes, reacciones antígeno-anticuerpo, y en algunos casos puede haber inclusive signos nerviosos, ¿no? Entonces, cuando invaden los microorganismos, hay una respuesta, invaden los microorganismos al organismo animal, o puede ser humano también, en caso de Trypanosoma cruzi. Hay una respuesta inmunitaria, pero estos tripanosomas producen antígenos muy variantes, o sea, están mutando constantemente, ¿sí? Y por eso no se pueden hacer vacunas, ¿no? Por ejemplo, para la enfermedad de Chagas en el hombre, que es una enfermedad ya conocida de muchos años atrás, hasta ahora no se ha podido desarrollar una vacuna efectiva. Entonces el contagio se produce por la picadura de insectos, ya sean vinchucas o tábanos, principalmente, y también por el consumo de carne cruda de animales salvajes. Es de esa forma principalmente que se contagian los perros, ¿no? No sé si alguno de ustedes es cazador con Z. Los cazadores cuando van a la caza, llevan también a sus perros, ¿no? Y cuando cazan una urina, un hoche, un tatú, sacan los intestinos, el vaso, el hígado, ¿no? Y les dan así caliente a los perros, ¿no? Y lo que comen los perros después es el hígado, el vaso. Y ahí en esos órganos se encuentran gran cantidad de trypanosomas. Entonces, ingieren esa carne caliente todavía los perros y en el estómago o intestino siempre van a haber pequeñas lesiones en el perro por parásitos como anquilostomas. ¿Cierto? Entonces, por ahí entran los tripanosomas, ¿no? Entonces, es otra forma de contagio. Inclusive en el Brasil, en una población, determinaron que había mucho contagio eh, muchos casos de mal de Chagas, pero no había el vector, no había vinchucas. Pero sí la gente tenía la costumbre, como aquí en Yapacaní, ¿no? De comer mucha carne de animales del monte. Y a veces lo comían cruda. Y por eso se contagiaban también de tripanosoma, de Trypanosoma cruzi, ¿no? No de los otros tripanosomas. Entre los signos clínicos que presentan la tripanosomiasis, fiebre irregular, decaimiento, postración, inapetencia, que no es constante, un poco comen, después comen un poco más, así no es constante. Puede haber adelgazamiento. A veces hemoglobinuria, nosotros no hemos visto presencia de hemoglobina en la orina. Edema, sí. Edema en la región genital, cara, papada y miembros y extremidades, ¿no? Puede haber edema. Eso lo hemos visto principalmente en perros. Los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. Hemos observado opacidad de la córnea, ya les voy a mostrar una fotografía. Queratitis, si hay opacidad de la córnea, hay ceguera. En algunos casos alopecia, signos nerviosos, muy rara vez. Pero esta enfermedad puede agravarse por la presencia de otras enfermedades que nos causan anemia. Y eso es frecuente que los perros tengan babesiosis,
heliciosis y micoplasmosis. Entonces ahí el cuadro se hace mucho más grave. Los gatos son más resistentes. Estamos nosotros terminando de hacer un trabajo sobre tripanosomiasis en la zona del Chaco, ¿no? Bueno, ya algunos colegas me decían, no hay tripanosomas en el Chaco, ¿no? Pero de todas maneras hicimos nomás el trabajo y sí hemos encontrado con una incidencia aproximada de un 3%, ¿no? Ya va a salir, ya van a defender, yo creo que en este semestre la colega. En los gatos no se ha detectado, aunque son más resistentes los gatos, ¿no? Y este es un perro en el que yo fui a hacer a una estancia de San Ignacio de Velasco unos exámenes andrológicos. Bueno, mi colega me muestra un perro, este perro es un fila brasilero, ¿no? Que me dice, ¿qué será? ¿Podrías vérmelo? ¿Qué es lo que tiene este perro? Bueno, vi opacidad de la córnea, aquí se ve edema en los miembros, ¿no? Veía muy poco el perro, estaba decaído y estaba comenzando a enflaquecer. Yo había llevado un microscopio, ¿no? Tenía láminas, entonces le hice de una gota gruesa nomás al perro, ¿no? Para observar con objetivo de 10, y vi gran cantidad de tripanosoma, ¿no? Su problema de tripanosoma. Fíjense aquí la opacidad de la córnea, ¿no? En los dos ojos. Entonces el problema era ese y le hicieron tratamiento con diaceturato, empezaron, pero después ya concluyeron con tripamidium, que es más efectivo. El tratamiento duró casi un mes, ¿no? Pero ya tenía problemas hepáticos también el perro, ¿no? Y renales. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, entonces en un caso de tripanosomiasis, ¿es un signo clásico o puede presentarse ese signo clínico de los ojos? Esto se presenta en casos avanzados, cuando y además cuando la infestación es grave, ya alta, la parasitemia es alta y han pasado ya mucho tiempo, ya hay un daño hepático. Entonces, por eso se presenta la opacidad de la córnea. No siempre se presenta esto, en algunos casos, ¿no? En algunos casos también, por ejemplo, esta presencia de edema en los miembros ya me está indicando una insuficiencia renal, ¿no? Una insuficiencia renal crónica. Entonces, este perro ya tenía daños hepáticos y tenía daños renales. ¿El coprológico es para esa prueba, doctor? No. Este es sangre. El parásito está en la sangre. Ustedes recuerden. Está en la sangre. No está en materia fecal. Está en la sangre. Un parásito sanguíneo. Ya, doctor, gracias. Entonces hay protector hepático y todo, ¿no? Para el tratamiento. Claro, todo lo demás es sintomático. Y por supuesto, vamos a ver más adelante el tratamiento. Entonces, en el diagnóstico es importante. Por ejemplo, cuando vienen perros de la zona de Montero y Apacaní, es importante la historia, hay que hacerle el método de concentración por microhematocrito para poder detectar los parásitos, ¿no? Cuando hay parasitemia alta, pueden salir inclusive en frotis normal, pero cuando hay pocos parásitos o la parasitemia es baja, a veces no se observan en el frotis sanguíneo, pero sí se pueden observar por concentración en el microhematocrito, en el tubo del hematocrito. Entonces la historia es importante. ¿De dónde vienen los perros? Vienen de la zona del norte. ¿Los llevan a cazar? ¿Los llevan para la casa? Sí. Entonces hay que investigar tripanosoma. Y ahora pensamos nosotros, hemos detectado muchos problemas de tripanosoma también en bovinos. Entonces yo pienso, y eso para los clínicos y para los laboratoristas, que tenemos, peor ahora que están apareciendo casos de trypanosoma cruzi en zonas urbanas. Entonces, casi de rutina, o debemos sugerir al propietario del animal
o los laboratoristas al clínico, que también se haga la investigación de tripanosoma, por lo menos que se haga la, la detección de tripanosomas mediante concentración, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo, hay estos problemas, entonces es para que los tomen en cuenta los clínicos, ¿no? Pero a veces de pura casualidad detectamos en los óxidos normales cuando los llevan para consulta a los perros y nos encontramos con tripanosoma. Pero cuando hay gran cantidad de tripanosoma. Cuando hay poco, no podemos a veces no observarlo, no detectarlo. Pero sí con el método de concentración por microhematocrito hay más posibilidades de encontrar los parásitos. Los signos clínicos hay que tomar en cuenta, la historia clínica es muy importante. Y la observación de los parásitos en la sangre, ¿no? Mediante concentración por microhematocrito y también haciendo las coloraciones. Hay otras pruebas que no están a nuestro alcance, como PCR. Vamos a trabajar con el doctor Ariel Loza para identificar los tipos de tripanosoma, ¿no? Nos llegan a nosotros las muestras de sangre, detectamos los tripanosomas y entonces ya lo vamos a remitir a Provetsur para que identifiquen por PCR. Bueno, inmunodifusión no tenemos esas otras pruebas, inhibición de la hemoglutinación tampoco. Pero es importante diferenciar de babesiosis, micoplasmosis, ¿no? Y diferenciar, esto es muy importante, diferenciar si es Trypanosoma cruzi o son los otros tripanosomas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque para Trypanosoma cruzi no se hace tratamiento, es una zoonosis. Escuchen bien, no se hace tratamiento para Trypanosoma cruzi. Para los otros tripanosomas sí se hace tratamiento, ¿no? Por eso es importante por lo menos diferenciar entre este grupo de tripanosomas, que los llamamos SP, no conocemos la especie, y el Trypanosoma cruzi, que este sí lo podemos diferenciar, ¿no? Para este no hay tratamiento, se hace eutanasia, ¿no? Pero eso también tienen el veterinario, tiene que conocer lo que es esa enfermedad para convencer al dueño de que hay que hacer eutanasia a los perros, porque a veces no quieren hacer eutanasia. No, ¿cómo vamos a matarlo? Este es mi perrito, que tanto lo queremos, pero a veces no hay otra alternativa, porque está en juego también la vida humana, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, sospechando de otras formas de transmisión del tripanosomas, ¿no? Estamos hablando del Trypanosoma cruzi, entonces hay nomás ese riesgo de contagio al hombre, ¿no? Si tenemos un perro con Trypanosoma cruzi, va a haber siempre el riesgo de que el hombre se contagie, ¿no? En cuanto a la prevención, si estamos hablando de caninos, de perros, hay que evitar el consumo de carnes y vísceras crudas de animales salvajes. También el hombre, ¿no? Si ustedes van allá para Caní, tienen que exigir que esa carne de hochi, que es tan rica, la hagan bien cocida, no a medio cocer, ¿no? Tiene que ser bien cocida. En otras especies, bueno, en Trypanosoma cruzi además, pues se hace el control de las vinchucas en las casas, ¿no? Especialmente a nivel de campo. Ustedes no sé si han ido por la zona del Chaco, también aquí en la Chiquitanía. Hay las casas que son de barro. Entre esos espacios del barro, de los ladrillos, pueden meterse las vinchucas y ahí están esperando a que aparezca la víctima, ¿no? Para picar. Entonces, la profilaxis es importante, estar fumigando y principalmente ya ahora, por eso es que hay programas habitacionales, de manera que esas casas no tengan esas rendijas donde mm, se pueden meter las vinchucas para Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, el tener viviendas ya
adecuadas, ¿no? Donde no se meta el vector, va a ser importante para evitar el contagio con Trypanosoma cruzi. Y en las otras especies, puedes disminuir el contacto con tábanos. Los tábanos son también vectores de los otros tipos de Trypanosoma, no de Trypanosoma cruzi, ¿no? Si ustedes van al campo, por ejemplo, en esta época, van a ver que los animales no pueden estar en el monte, no pueden estar en lugares boscosos, van a tender a salir a lugares más descampados y duermen inclusive a veces en terrenos que no hay vegetación, buscan esos terrenos, ¿no? Entonces hay que en lo posible evitar el contacto con tábanos, aunque no es tan fácil, ¿no? Entonces en esta época seguramente van a haber muchos contagios con Trypanosoma. Bueno, son esas anécdotas que tengo. Hay otros casos que tuvimos aquí en el Prado. Bueno, tratamiento primero. El tratamiento solo para los Trypanosomas SP hay varios productos. El que tenemos ahora en el comercio, creo que es una sola veterinaria que vende esto. Es la veterinaria Universal, que está en la avenida Irala, cerca al colegio veterinario. Esa es la única que trae Tripamidium, ¿no? Y se coloca a esa concentración, 0,25 a 1 miligramo por kilogramo de peso vía intramuscular. Creo que son 2 veces. También se puede utilizar el diaceturato de diminaceno, que es el mismo que se utiliza para babesia, pero no es tan efectivo. Mejor es este primer producto, ¿no? Este otro se coloca a razón de 7,5 miligramos por kilogramo, unas 3 veces inicial, y luego 3,5 miligramos, casi dejando un día hasta que desaparezcan los parásitos, ¿no? Pero van a desaparecer después de un mes. En cambio, con Tripamidium es una o dos aplicaciones nada más, ¿no? En una semana, pues máximo. Y aquí vamos a necesitar mucho más tiempo. Pero hay que controlar con exámenes de sangre para ver si desaparecieron los parásitos, ¿no? O sea, hay que hacer controles periódicos de sangre. Junto a esto, hay que colocar también algunos reconstituyentes, complejo B, glucosa y prednisolona. En el caso del perro que vimos, que les mostré la fotografía, ya no tiene sentido colocar prednisolona porque ya hay un daño renal. Esto es principalmente para evitar la formación de complejos inmunes, o sea, esos autoanticuerpos que ataquen directamente al organismo animal, ¿no? Y un posterior daño renal. Generalmente lo que va a ocurrir es un daño renal, ¿no? Como son enfermedades parasitarias de curso largo, igual que babesiosis, micoplasmosis, heliciosis, tiene a producir la conformación de complejos inmunes y un daño renal posterior. Para Trypanosoma cruzi no hay tratamiento, ya le estoy diciendo eso, se hace eutanasia. ¿Cuál es la situación? En perros es esporádica, especialmente detectamos en perros que se los lleva para la caza. En otras especies, caballos, bovinos, ovinos, caprinos un poco resistentes, es endémica. En animales salvajes es endémica, por supuesto, ¿no? Tanto Trypanosoma sp como Trypanosoma cruzi. En el Prado se pensaba que en esta zona central, área lechera central de Santa Cruz, no habían problemas de Trypanosoma. Y eso era de acuerdo a unos estudios que hizo la misión británica que trabajaba con una lab, ahora que es el laboratorio del Estado de referencia. Hicieron pruebas, identificaron algunos vectores, pero esos vectores no estaban contagiados con Trypanosoma.
Pero ocurrió que un día un colega que atiende allá al Prado nos llama para, para ver el caso de una vaca que cayó al suelo, que estaba tendida en el suelo, pero que tenía una lesión, una infección en una de las extremidades, ¿no? Escuchen bien esto. El veterinario lo curaba por la lesión, por la infección, ¿no? Por supuesto que no se le ocurrió a él pensar que podía tener otro problema más grave. Y no pidió un hemograma, ¿no? Recién se preocupó cuando el animal cayó al suelo. Entonces, nos mandaron una muestra de sangre y encontramos gran cantidad de trypanosoma. Entonces, ¿por qué este animal nos presentó signos clínicos y bueno, y llegó a morir al final el animal? Y llegó a morir el animal. Porque ese animal estaba estresado, estaba con una herida que hace mucho tiempo no sanaba, ¿no? Y sobre eso le vino la infestación por trypanosoma. Entonces, y fue lo que lo llegó a matar al final al animal, ¿no? Entonces, en base a eso, ya comenzamos nosotros a hacer un chequeo de trypanosomas en todo el hato del Prado, de nuestra propiedad, y encontramos que el 70% de los animales tenían trypanosomas. Entonces, inmediato, los otros no mostraban signos clínicos claros. Un poco había disminuido la producción de leche, nada más. Pero seguramente más tarde iban a aparecer muchos animales tal vez muertos. Entonces, inmediatamente se hizo el tratamiento con tripamidium, ¿no? Y se cortó el problema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces las enfermedades no nos presentan signos clínicos claros. Él estaba enfocado en la infección, simplemente que tenía en la pata del animal. Entonces no pensó que podía tener otro problema. Entonces, hacer un hemograma es una de las pruebas de rutina para el clínico. Ante cualquier problemita, aunque pensemos que es pequeño, hay que hacer un hemograma, ¿no? Y eso nos dijeron los profesores de que vinieron de la Argentina, cuando dan los módulos de maestría y doctorado. El hemograma es casi parte del examen físico que hay que hacer al animal, porque hay cosas que no podemos ver por los signos clínicos, o los signos clínicos son vagos, ¿no? En los demás animales no veíamos signos clínicos, pero estaban ya con trypanosomas, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Yo les cuento por experiencias nuestras, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que tomar en cuenta eso. A veces, por más sencillo que parece el problema, a veces tienen otro problema mucho más grave, ¿no? Que llega a desencadenar inclusive la muerte del animal. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguramente está tan claro que en el examen Doctor, lo voy a explicar. Sí, adelante. doctor, en caso de que un animal, un perro, se infecte de Trypanosoma cruzi, ¿de qué manera contagiaría al humano si es una enfermedad zoonótica? ¿Cómo? Por la sangre, ¿no? ¿Cómo eliminaría En primer lugar, la el perro infección? está con el parásito. Y si por ahí Ese aparece cruzi. una vinchuca, Ah, a través de la picadura, ¿no? pica al perro, se infecta la vinchuca y después puede infectar al hombre. Ah, ya, sí, Ahora, sí, así por es. eso es que ahora yo les estoy contando cosas que no están ni en la literatura. Y eso entiéndanlo bien. Ahora estamos viendo perros, cachorros yo tengo la foto por ahí del perrito infectado, de 2 meses y medio, con trypanosoma cruzi. ¿Cómo se infectó? No sabemos, pero está en contacto ahí con el hombre. ¿Cómo se podrá transmitirse al hombre? Tampoco sabemos. Entonces, es importante que ya, ahora en perros inclusive, comencemos a pensar que pueden estar los cachorros infectados con trypanosoma. Y a esos Ya perritos de nacimiento no se podría puede hacer ser. tratamiento, es eutanasia, ¿ya? Es todavía una incógnita de cómo aparecen esos cachorros infectados con trypanosoma cruzi. No sabemos, ¿sí?
Pero como están Doctor, una infectados pregunta. con el hombre, hay la posibilidad de que de alguna forma se puedan contagiar. A través de mosquitos, no sabemos cuál es la forma de transmisión. Ya, doctor. Ya, otro problemita que es frecuente en perros es micoplasmosis. Antes se llamaba hemobartenelosis. Ahora ha cambiado. Es micoplasmosis. Esta sí es una bacteria. Es un micoplasma. Tenemos el micoplasma hemocanis, que afecta a caninos. Micoplasma hemofelis, que afecta a felinos. Y micoplasma hemomitutum, que afecta a felinos también. Se encuentra en la periferia de los eritrocitos, ¿no? Y los destruye. Ahí tenemos los micoplasmas, ¿no? En la periferia, a veces en formas cocoides o de bastones, ¿no? Redondeados, en la periferia del eritrocito. El periodo de incubación es de 6 a 10 días. La transmisión no se conoce exactamente. Posiblemente con las mismas agujas, si utilizamos la misma aguja para un perro y estamos colocando a otro perro, posiblemente por esa forma, por transfusiones de sangre. Se cree que posiblemente las garrapatas o los mosquitos puedan transmitir. Y las especies afectadas son los perros. Y en los gatos es la principal causa de anemia. ¿Ya? Un gatito que está inmunodeprimido, generalmente o tiene alguna enfermedad, sí o sí casi se va a contagiar, se va a infectar de micoplasma, ¿no? Va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces es una bacteria oportunista. Ante situaciones de estrés se va a multiplicar y nos agrava los cuadros. Generalmente no viene sola. Si hay babesia, si hay erlichiosis, si hay mosquillo canino o cualquier otra enfermedad viral o bacteriana, se va a meter este problema y nos agrava los cuadros. Por sí sola no es tan grave, especialmente en perros, pero en gatos es un poco más patógeno. Entonces, siempre cuando estamos pensando que un perro está inmunodeprimido o tiene una enfermedad, debemos pensar en que en algún momento se va a meter micoplasma, ¿no? Bueno, y también en nuestro medio babesia, erlichia, que son otras enfermedades de alta prevalencia en animales menores, ¿no? En perros. Entonces, ¿qué signos clínicos tenemos? Mucosas pálidas, por supuesto, debilidad, fiebre, anorexia, depresión, histericia, hemoglobinuria muy rara vez, pérdida de peso. Ya les digo, siempre va a venir acompañada de otras enfermedades. Entonces, el diagnóstico es importante, la historia clínica, los signos clínicos. En el hemograma, siempre que observemos anemia degenerativa, vamos a pensar en cuando estamos hablando de anemia por babesia, aunque estemos observando babesia, siempre hay que pensar también en micoplasma. Porque el tratamiento hay que hacer para los dos, aunque no veamos al microorganismo. Entonces vamos a ver una anemia y la observación de los microorganismos en los frótices no es tampoco fácil, muy rara vez lo observamos. ¿Por qué? Porque la sangre que obtenemos es con anticoagulante. Y el anticoagulante EDTA hace que se desprendan los parásitos de los glóbulos rojos y cuando observamos en los frótices sanguíneos ya no los observamos pegados a los parásitos, pegados a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces ya es difícil poder detectar. Entonces mejor para el diagnóstico es enviar frotis directamente de sangre periférica, no de sangre que tiene anticoagulante. Hacemos una punción en la punta de la oreja o de la cola y de ahí hacemos directamente el frotis de sangre. Entonces así podremos ver el parásito, pero es una enfermedad que la prevalencia es altísima, ¿no?
Hemos hecho una tesis, hicimos hace años una tesis de grado con un alumno. Sacamos el vaso a 10 perros. Y los 10 perros, en los 10 perros llegamos a observar micoplasma, ¿no? Eso quiere decir prácticamente que no hay perros que no llegue a infectarse de esta enfermedad, pero muy pocos van a desarrollar signos clínicos, ¿no? A no ser que se combine con otras enfermedades, ¿no? Entonces, es imposible que un perro en algún momento no se vaya a infectar, se va a infectar, ¿no? Pero solamente se va a desarrollar signos clínicos cuando estén otras enfermedades presentes, ¿no? Entonces, el control en la prevención, importante el control de insectos, los controles periódicos de sangre también, ¿no? Hacer hemogramas, que no solamente los hemogramas son para este parásito, puede ser para tripanosomas, para lichiosis, para anaplasmosis, para babesiosis, ¿no? Para todos los parásitos sanguíneos, ¿no? Por eso es importante el frotis de sangre. No pensemos solamente en un solo problema. El tratamiento responde muy bien a la doxiciclina, a 10 miligramos por kilogramo de peso oral, 5 a 15 días, dice, ¿no? Pero generalmente 5 veces es suficiente. Pero el problema es que a veces se combina con lichiosis, ¿no? Entonces, más vamos a hacer el tratamiento pensando en lichiosis, ¿no? Y eso puede ser variable de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? Puede ser una semana o un mes, inclusive el tratamiento que vamos a hacer con doxiciclina, que nos sirve para micoplasmosis y nos sirve para lichiosis y anaplasmosis también, ¿no? Para las 3 enfermedades, la doxiciclina, ¿no? Y si no hay daño renal, vamos a colocar prednisolona, a razón de 1 a 2 miligramos por kilogramo oral, cada 12 horas, 2 o 3 días. Ya sea que se trate de micoplasmosis, lichiosis, babesiosis o tripanosomías, para cualquiera de esas enfermedades, siempre vamos a colocar prednisolona para evitar la formación de complejos inmunes y un posterior daño renal, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es endémica. No hay perro que va a quedar libre de esta enfermedad. En algún momento siempre se va a infectar. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿la enfermedad es de por vida? Que casi permanece de por vida en el organismo animal. O sea, a ver, en nuestro medio, por eso decimos que es endémica, ¿ya? Porque esta enfermedad va a estar de por vida. Esta enfermedad, babesiosis, lichiosis, anaplasmosis, el animal tiene que convivir, el organismo animal tiene que convivir con esta enfermedad, ¿no? Lo único que tiene que hacer el organismo es formar sus anticuerpos para defenderse contra estas enfermedades. Por supuesto que si se mete una enfermedad vírica, cualquiera de estas enfermedades puede aparecer, o inclusive las 3 juntas, ¿no? Ya les he mostrado a ustedes esa fotografía, por ejemplo, de un linfocito donde tenía un corpúsculo de inclusión de moquillo canino, pero al lado estaba una babesia. Entonces quiere decir que cuando hay inmunodepresión u otras enfermedades, se van a meter estas enfermedades causadas por parásitos o bacterias que atacan a la sangre, a las células sanguíneas, ¿no? Entonces, es imposible eliminar estas enfermedades de los animales. Lo único que hay que hacer es mantener en bajas cantidades en la sangre, o sea, una baja parasitemia en la sangre, y que el organismo por sí solo se defienda. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Otro problemita con el que estamos
con cierta frecuencia detectando es leishmaniasis. Leishmaniasis no es el problema que está aquí, o no sabemos si está aquí, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se ha podido identificar que este parásito viene, estos animales enfermos vienen de zonas endémicas de Leishmania, ¿no? Entonces, causada por un protozoario del género de la especie de Leishmania. Hay dos o tres tipos de Leishmania. Las que tenemos, creo que aquí en nuestra zona, es la Leishmania brasilensis y la Leishmania chagassi. Lo que observamos son los amastigotes de Leishmania en los frotis de sangre o en frotis de sangre periférica principalmente. Este fue el primer caso que observamos hace ¿cuántos años? Unos 20 años atrás. De ahí adelante, bueno, fue una casualidad, ¿no? Yo fui a España y en el laboratorio de ahí de la Universidad de Murcia me mostraron una lámina con Leishmania, con amastigotes de Leishmania. Y yo dije, ¿cuándo será que voy a poder observar estos casos allá en Bolivia? Y no ocurrió mucho tiempo. A los 2 meses que llegué, justamente nos apareció este pelo, ¿no? Posiblemente si yo no hubiese conocido este caso, no hubiese visto antes, se hubiese pasado desapercibido, ¿no? Pero por suerte, yo conocía estos parásitos, ¿no? Conocía los signos clínicos de los animales y pudimos dar el diagnóstico fácilmente, ¿no? Entonces, los signos clínicos que nos presentan, primero es alopecia alrededor de los ojos y orejas. Por supuesto, este perro no tenía orejas, se habían cortado las orejas. Y también aparecen úlceras en las extremidades. Vamos a ver otra fotografía, ¿no? Esos son signos clínicos, ¿no? Agrandamiento de ganglios linfáticos también, ¿no? Es otro signo clínico. Sobrecrecimiento de las uñas, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es observando los parásitos en macrófagos, ¿no? Los monocitos. Entonces, este fue el primer caso y nos costó convencer al dueño para que sea eliminado el perro. ¿Por qué? Porque es otra enfermedad zoonótica, ¿no? Es otra enfermedad zoonótica que si aparece un perro aquí, tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Porque tampoco, pues, en biología nada es exacto. No sabemos si un mosquito que le pica a este perro y después pica a un humano podría transmitirle. O cómo se transmiten también por el contacto directo de perros a perros. Si este perro pelea con otro perro y le hace algunas heridas, entonces entra en contacto muchas veces esta parte de las lesiones con las heridas y se transmiten también de esa forma, ¿no? Entonces, hay algún peligro para el humano y el tratamiento es larguísimo, ¿no? Y además que el parásito puede provocar daños renales y hepáticos irreversibles, ¿no? Ya. El periodo de incubación es bastante largo, de 1 mes a años, ¿no? En humanos aparece, bueno, yo tengo colegas que han estado trabajando justamente en zonas endémicas de Leishmania, y uno de ellos me contaba que le vino primero la presencia de un grano en la mano, bueno, y ella lo curó con antibióticos nada más, aparentemente desapareció, pero después volvió a aparecer, y de ahí ya le comenzaron otros signos clínicos, ¿no? Y tuvo que hacerse un tratamiento largo y es tóxico también el medicamento, ¿no? El tratamiento que hacen para la leishmania en humanos está aquí en Jorochito. Hay un hospital, el hospital de Jorochito, recibe una subvención de no sé qué ONGs con medicamentos para el tratamiento en humanos, no se hace en animales, ¿no?
La transmisión. La transmisión se realiza con este mosquito especial que es un Phlebotomus. No, no es cualquier mosquito, ¿no? Ustedes pueden ya complementar, revisar en la literatura respecto a las características de este mosquito. Entonces no es cualquier mosquito. No es un tábano, no es una mosca, no son los gules, nada de eso, ¿no? Entre los signos clínicos, algunos signos clínicos ya han visto en ese perro, alopecias en orejas y en zonas perioculares. Primero es alopecia, después se hacen úlceras o zonas costrosas alrededor de los ojos y en las uniones mucocutáneas y extremidades. En este perro lo que vemos es en las uniones mucocutáneas, aquí estamos viendo, ¿no? Y también, no estamos viendo aquí en las extremidades, pero aquí en la zona periocular sí. Aquí ya están apareciendo úlceras, ¿no? Pérdida de peso, agrandamiento de ganglios linfáticos, ¿no? En la mayoría de los casos hemos visto alopecia en la oreja y zonas perioculares, úlceras en las uniones mucocutáneas y extremidades, y también zonas ulceradas en otras zonas. Vamos a ver más adelante una fotografía. Y en un perro que llegó del Paraguay, no había estos signos clínicos, solamente había agrandamiento de ganglios linfáticos. Entonces, cuando hay agrandamiento de ganglios linfáticos, generalmente nosotros pensábamos en un linfoma, ¿no? Pero ¿con qué nos encontramos? Con que era leishmania, ¿no? Entonces, pero no habían lesiones en otras zonas del cuerpo. Y ahí está, ¿no? Este es el primer perro. Este fue otro perro, fíjense aquí estas lesiones ulceradas, ¿no? Que lo curaban en otras veterinarias por simplemente una herida, ¿no? Y le colocaban antibióticos locales, pomadas, y no cedía, ¿no? Hasta que al final llegó al hospital y le hicimos el raspado. De aquí se hace un raspadito con la hoja de bisturí y ese raspado se hace la extensión en un portaobjeto y se colorea igual que para sangre, ¿no? Y ahí hemos detectado principalmente los parásitos en estos raspados de piel de aquí de alrededor de los ojos y en estas zonas ulceradas, ¿no? Son muy diferentes a la presentación de este caso, ¿no? Bueno, este otro perro, por ejemplo, estaba comenzando aquí con alopecia y zonas costrosas, ¿no? Aquí también comenzaba a ver ya. Entonces hicimos el raspado de estas zonas y también encontramos leishmania. Aún no había todavía aquí alopecia en las orejas, ¿no? Entonces puede variar los signos clínicos, las lesiones de un animal a otro, pero la historia clínica es importante. ¿De dónde vino ese animal? En otros casos, y por ejemplo en el primer caso del perro ya era un caso avanzado, veíamos poliartritis, o sea, el animal no podía andar, sentía mucho dolor, crecen mucho, al no poder andar, crecen las uñas, a veces hay diarrea de epistaxis, eso no lo hemos podido ver. En el diagnóstico, esto es muy importante, historia clínica. ¿De dónde viene el perro? ¿De dónde viene el animal? Eso es muy importante, ¿no? Generalmente los perros que han venido de la zona de, escuchen bien, jóvenes, porque esto va a entrar en el examen, seguro, sí o sí. Si han venido de la zona de Puerto Suárez, Arroyo Concepción, ¿qué más hay? Quijarro, Puerto Quijarro, o hay al frente que está Corumbá,
porque vienen también de esas zonas aquí a Santa Cruz, traen sus animales. Y se ven estas lesiones, algunas de estas lesiones, hay que pensar que puede ser leishmania y hay que hacer la investigación. ¿No? Aunque hemos visto algunos casos que ustedes saben aquí en la avenida Tres Pasos al frente, venden perros que vienen de todo ello. De esos animales que compraron, en esa zona que no hay una historia clínica clara de dónde vienen, hemos encontrado casos de leishmania, ¿no? Entonces, es importante la historia clínica, los signos clínicos y hacer las impresiones y raspados de las lesiones, en algunos casos punción de ganglios linfáticos y la observación de los amastigotes. Eso es el diagnóstico definitivo, ¿no? Dentro de los macrófagos. Otras alteraciones que se acompañan es la hiperproteinemia en la etapa media, hasta la etapa media de la enfermedad. Después hay hipoproteinemia por el daño renal. A veces leucopenia, esto tampoco es frecuente, ¿no? Entonces ya hemos tenido no sé cuántos casos. En este año nomás hemos tenido creo que unos 7 u 8 casos. El tratamiento. Estamos hablando de aquí, de Santa Cruz. El tratamiento aquí en nuestra ciudad no es aconsejable en nuestro medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad zoonótica y por el riesgo de difundir la enfermedad en nuestro medio. No sabemos si el vector está aquí en las orillas del Piraí, o cerca por ahí, en algunas lagunas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han venido en avión. Hay muchas lagunas cercanas aquí a la ciudad y podrían fácilmente estar por ahí el vector, aunque no esté infectado. Entonces, si traemos perros infectados, hay la probabilidad de que se difunda esta enfermedad. Entonces, por eso se aconseja aquí en nuestro medio hacer la eutanasia. En otros países, por ejemplo, en Europa, hay leishmania en la zona del Mediterráneo. Y allá les hacen tratamiento porque tienen en primer lugar soporte económico para hacer tratamiento en los animales y el hombre. Pero aquí no podemos hacer eso. Peor si no la tenemos la enfermedad, entonces lo que tenemos que evitar es que esa enfermedad se establezca en nuestro medio. Bueno, también sería interesante saber si el vector lo tenemos aquí. Esos son estudios que hay que hacer de investigación. Si hay el vector y periódicamente nos están llegando perros de zonas endémicas, hay la probabilidad de que se difunda la enfermedad, ¿no? Ahora, no solamente está la enfermedad en esa zona del Pantanal boliviano-brasilero, sino que hay otras zonas endémicas, ¿no? Tenemos aquí en el norte de Yapacanía creo que son 5 o 10 kilómetros hacia un lado, donde hay también leishmania, pero no está cerca a zonas pobladas. Entonces, muy rara vez entran cazadores por ahí, ¿no? Pero hay. Hay otras zonas en el Alto Beni, en la zona de La Paz, también hay leishmania. Hay otra zona en la zona de Bermejo, Tarija, es otra zona endémica de leishmania, ¿no? Entonces, importante saber de dónde vienen los perros, ¿no? Para concentrarnos un poco más en el diagnóstico. Entonces, la prevención, el control de los vectores. Bueno, yo estuve en Puerto Suárez y justamente tenía un amigo que es militar y me invitaron a un almuerzo ahí porque hay una fracción de la Armada boliviana, ¿no? Donde los militares, bueno, hacen sus paseos en lanchas nada más ahí en el Pantanal. Y el comedor que ellos tienen es con una malla milimétrica bien fina, ¿no? Porque eso está a la orilla justamente del Pantanal. Entonces está el vector ahí. Entonces lo que tienen que hacer es prevenir mediante el control del vector. No es tan fácil controlar el vector,
sino usar malla milimétrica para que no entren los mosquitos, ¿no? Hacer el diagnóstico correcto, eso es importante. Y aquí en Santa Cruz, el sacrificio de los animales enfermos, para evitar que se difunda la enfermedad. La situación aquí en Santa Cruz es esporádica, ¿no? Pero es endémica en las zonas que ya les he indicado, ¿no? Es endémica en varias zonas del país. E inclusive parece que no se conoce muy bien. Hay zonas en la zona de Chiquitanía, me decía una colega que me mandó muestras de esa zona, que no era una zona, yo pensaba que no era una zona endémica, pero que sí aparecieron 2 o 3 perros enfermos de leishmania, ¿no? Constatados, que no eran de las zonas endémicas que normalmente conocemos, ¿no? Entonces hay que hacer estudios más sobre esta enfermedad. Eso sería en cuanto a enfermedades de los perros, ¿no? Causadas por parásitos sanguíneos. Si me espera un ratito, voy a cambiar de diapositiva para entrar a algunas enfermedades de gatos. ¿Ya? Me espera un segundito. Julissa, ¿me están escuchando o viendo? Sí, doctor, se ve y se Ya. escucha. Ahora sí. Ya, entonces los gatos ya comienzan a ser una parte importante, son parte importante en la clínica, ¿ya? Antes la cantidad de gatos que nos llegaban pues eran, por ejemplo, al hospital, serían unos 10 gatos por mes. Ahora casi son el 30% de los pacientes son gatos, porque el gato es más limpio, no hace ruido, tiene muchas condiciones. Y a ver, además que ahora mucha gente ya vive en departamentos, no se puede tener un perro. Y en las grandes ciudades, la mayoría de las mascotas, hay más gatos que perros, ¿no? Ya. Entonces, una de las enfermedades importantes en gatos es la panleucopenia felina. Entonces, es una enfermedad viral, contagiosa, producida por un parvovirus, pero no es igual que el parvovirus de los perros, no, es diferente.
Pertenece a la familia Parvoviridae, de la especie Parvovirus felino, virus del Parvovirus felino, ¿no? Estas son las partículas en materia fecal de parvovirus. ¿Qué especies son afectadas? Todos los félidos, mapaches, coatí, bisón, ¿no? Todos esos animalitos son susceptibles a panleucopenia felina. ¿Cómo se transmite? Por contacto contacto orofaringio, entrar en contacto directo animales sanos con enfermos, ¿no? Hay por la respiración o por las secreciones orales o faríngeas. También por fomites, objetos contaminados. ¿Cuáles son fomites? Son estos objetos, calzados, ruedas de vehículos, la ropa, etc. Que están contaminadas con heces o orina, porque todas las secreciones van a contener al virus. Además que se puede transmitir vía transplacentaria y a través también de las infestaciones por pulgas. ¿Cuál es la resistencia? El virus de la panleucopenia felina es muy resistente a la inactivación, ¿no? Solamente es sensible al hipoclorito de sodio o a la lavandina en la proporción de 1 a 32. ¿No? Entonces es un virus relativamente resistente y sobrevive en el ambiente por más de un año, ¿no? Más resistente que el coronavirus canino, ¿no? O humano. Entonces el virus ingresa por la vía oral o nasal, se multiplica en el tejido linfoide de la cavidad oral y faríngea, luego pasa a la sangre. ¿La puede hacer más grande la diapositiva, doctor, por favor, para verlo? Bueno. Entra por la vía oral nasal, pasa al tejido linfoide, a la faringe, de ahí a la sangre. En la sangre, bueno, se llama viremia, se difunde a través de la sangre, y puede el animal ser un portador asintomático, ¿no? O puede persistir la infección y tender a desarrollar tumores, ¿no? En otros casos va a producir esa difusión por la sangre, una inmunosupresión de las defensas, a nivel va a afectar a la médula ósea, ¿no? Muy parecido a la lichiosis, que lo que ocurre en canino, ¿no? Y una mielosupresión, dice, ¿no? O sea, afecta a la médula ósea. Y por lo tanto, una inmunosupresión. Y al haber una inmunosupresión de la defensa, ya hay diversos problemas, ¿no? Concomitancia con otras enfermedades, y al estar inmunodeprimido, ahí se van a mantener principalmente micoplasmosis y otras enfermedades bacterianas, víricas o parasitarias. También a través de la sangre puede estar en forma transitoria y permanecer en forma latente, ¿no? Puede ir a la médula ósea, ¿no? En forma latente, perdón. A través de la sangre también puede ir a la médula ósea y permanecer en forma latente también, o producirnos tumores. Ese es el problema en los perros o en los gatos, ¿no? Que hay muchas enfermedades vamos a ver otra más, que nos producen inmunodepresión. Y esa inmunodepresión predispone a la formación de tumores, ¿no? Cáncer. Bueno, aquí estamos resumiendo: el virus ingresa por vía oral nasal, se multiplica en las criptas intestinales también, y puede producir una enteritis aguda, afecta al tejido hematopoyético y nos va a producir una panleucopenia. En el tejido linfoide, una depresión del tejido linfoide. Y en el feto va a producir una muerte fetal e hipoplasia cerebelosa. Se afecta al cerebelo, ¿no? Entonces, esa es la patogenia de esta enfermedad.
¿Qué signos clínicos tenemos? En gatos adultos rara vez se generaliza la enfermedad. Puede cursar en forma subclínica. No hay signos clínicos. Pero en los gatitos sí es el problema, ¿no? La incidencia y la mortalidad es muy alta. Muchos gatos llegan a morir generalmente. Hay anorexia, depresión, fiebre, vómitos, diarrea, deshidratación, asas intestinales engrosadas, susceptibilidad a septicemia, o sea, otras enfermedades bacterianas, ¿no? Como está inmunodeprimido, lógicamente que van a afectar, va a predisponer a otras enfermedades. La mortalidad puede llegar a un 50 a 90%, ¿no? Cuando la infección es intrauterina, bueno, antes se decía que hay una reabsorción embrionaria temprana. Ahora ya se sabe que no se reabsorbe, sino que se llegan a eliminar los embriones muy pequeños, ¿no? Por supuesto que hay muerte fetal, muerte embrionaria. Si son más grandecitos ya hay una muerte fetal o momificación fetal. Aquí tenemos fetos momificados, de color más oscuro. Abortos o partos con fetos muertos, ¿no? Esas son las consecuencias que nos trae la panleucopenia, ¿no? O sea, en los animales adultos no hay la muerte, pero afecta a la parte reproductiva, ¿no? Con la presencia de fetos muertos, fetos momificados, muertes embrionarias. Y por tanto va a haber una infertilidad temporal. ¿Cómo lo vemos en un hemograma? O sea, ya les dije, el hemograma es uno de los métodos de diagnóstico muy útiles para el clínico, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una panleucopenia acentuada. Este es un gato, un macho joven, de 2 meses. Una panleucopenia acentuada, no se puede hacer recuento total, ¿no? Entonces, esto puede tratarse de una panleucopenia felina o una inmunodeficiencia felina, que son dos enfermedades que me producen leucopenia, ¿no? Pero son virales. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a las infecciones virales? Prácticamente nada. Pero aquí, fíjense, ya se está combinando con micoplasmosis, que es otra enfermedad oportunista en el gato, pero que es una de las principales causas de anemia. Ya me está produciendo una anemia regenerativa. Doctor, disculpe, ¿lo puede devolver su hemograma, por favor, para que le saque fotos, por favor? Ahí está el hemograma. Entonces, lo que destaca aquí la panleucopenia. Y aquí las observaciones, plasma histérico, no se pudo realizar recuento diferencial por marcada leucopenia. Y además que ya está comenzando a haber anemia, que probablemente es por micoplasma. ¿Qué es lo que indica, doctor, de ahí el micoplasmosis? ¿Cómo? ¿Por qué indica micoplasmosis? ¿Cuáles son los valores que tengo que fijarme? Aquí estamos, con el hematocrito menos de 30, 25, ¿no? Eritrocitos 4. Y aquí hay estos signos que me indican que está habiendo hemólisis de eritrocitos. ¿Qué me produce hemólisis? Micoplasma. Ya hemos hablado antes de micoplasma, que es la principal causa de anemia en gatos. Y se está metiendo esto probablemente por esta inmunodepresión de las defensas. No tiene defensa este animal. Entonces se van a meter otros microorganismos. En este caso, lo que primero se va a meter es micoplasma. Y me va a causar anemia. Posiblemente esta anemia después de unos días más se agudiza, ¿no? Y puede ser grave. El pronóstico es pésimo, no se pueden recuperar a los animales de este cuadro. Cuando es la infección perinatal en los recién nacidos, hay un daño al sistema nervioso central, los animales no pueden tenerse en pie, hay ataxia, caen al suelo o se van hacia un lado, hay temblores y hay problemas de la visión en la retina, ¿no? Se vuelven casi ciegos.
Entonces estamos hablando de los recién nacidos, los que llegan a vivir los primeros días, ¿no? Entonces el diagnóstico, importante la historia clínica. ¿La madre fue vacunada? Si no fue vacunada la madre, la probabilidad de que los cachorros puedan enfermar es alta, ¿no? O de que hayan abortos también. Los signos clínicos, principalmente gastroenteritis aguda en gatos jóvenes, o a veces también los trastornos reproductivos, ¿no? Presencia de fetos momificados, gatitos muertos, nacidos, abortos, etc. Y en el hemograma se sospecha cuando la leucopenia es menor a 500 leucocitos por microlitro. En el caso que hemos visto antes tenía 400, ¿no? Entonces es muy probable que se trate de panleucopenia felina. Bueno, la anemia puede estar asociada también no solamente a micoplasma, sino también a leucemia felina, ¿no? Se combina con otras infecciones víricas. O sea, no viene a veces sola esta infección. Bueno, y hay otras alteraciones en química sanguínea, hipopotasemia, aumento de la bilirrubina, ALT, AST, lo que nos indican daño hepático. Bueno, hay otras pruebas como PCR, no está a nuestro alcance, neutralización, necropsia, bueno, no son tan importantes, ¿no? Lo más importante son los signos clínicos, las alteraciones hematológicas en el hemograma. Tratamiento. Estamos hablando de una enfermedad viral, no hay tratamiento. Solamente si hay diarreas, hay que hidratarlos. Antibióticos en forma parenteral para evitar infecciones secundarias. Si hay vómitos, antieméticos, antibióticos y una dieta restringida, ¿no? No dieta sólida, dieta líquida. En la prevención, importante entonces la vacunación. Para esta enfermedad hay buenas vacunas, protegen muy bien a los animales. Hay que vacunar a las gatas gestantes con vacuna inactivada y a los gatitos menores de 4 semanas con vacuna también inactivada. Y luego repetir a las 8 a 9 semanas de edad en los gatitos, luego 2 veces cada 15 a 20 días con vacuna atenuada. En gatas y gatos adultos, vacunarlos una vez al año con vacuna atenuada, ¿no? Entonces, esta enfermedad se puede prevenir. Aunque es viral, se puede prevenir, pero tratamiento no hay. Y este es el programa de vacunación para panleucopenia que se puede utilizar, ¿no? A virus vivo modificado. Virus vivo modificado, se puede vacunar a los cachorros a las 6 a 8 semanas, repetir a las 9 a 11 semanas y luego a las 12 a 24 semanas. Y con la vacuna inactivada, bueno, es menos, induce menos formación de anticuerpos, hay que repetir más veces, a las 6 a 8 semanas, 9 a 11 semanas, 12 a 24 semanas, y luego 15 a 17 semanas. 1, 2, 3, 4 veces hay que vacunar. En los adultos, de más de 16 semanas, una dosis protectora por lo menos al año, y con la inactivada, 2 dosis con intervalo de 2 a 4 semanas. Y hay que revacunar a los animales adultos al año o cada 3 años, ¿no? Con esta vacuna inactivada en forma anual, ¿no? Entonces eso nos puede servir de guía para hacer un control de panleucopenia felina. Entonces un ratito voy a cambiar a otra presentación de otra enfermedad. Esperan unos 2 minutitos.
Ya, reiniciamos, jóvenes. Yulisa, ¿me escucha? Sí, doctor. Bien. Ya, otra enfermedad importante es inmunodeficiencia felina. Esta enfermedad también producida por otro virus, un retrovirus de la familia Retroviridae, es un virus ARN con envoltura, ahí lo tenemos, del género lentivirus, ARN muy mutante, así como el coronavirus humano. Estrechamente relacionado con el, muy parecido al virus del VIH, del SIDA. Y tiene 6 subtipos, A, B, C, D, E y F, ¿no? Está distribuido en todo el mundo. Bueno, este virus es diferente en cuanto a la patogenia. Ingresa generalmente por mordiscos, esa es la costumbre de los gatos, de morderse entre ellos. Se replica en el tejido linfoide local. Luego, a través de la sangre, va hacia el vaso, timo y nódulos linfáticos. Tracto gastrointestinal, pulmones, riñón y sistema nervioso, prácticamente a todos los órganos, ¿no? No hay un órgano o tejido que se salve, excepción del sistema nervioso central. ¿Sí? El virus se replica en el tejido linfoide, en los linfocitos T, también en los linfocitos B y en los macrófagos, o sea, afecta a todo el sistema inmunitario fuertemente. Estimula la producción de linfoquinas inflamatorias, que es lo mismo que está produciendo el coronavirus. En la fase de latencia clínica, donde hay signos clínicos muchas veces, ¿no? Muy escasos, hay una disminución de los linfocitos, alteración de las citoquinas, debilitamiento del sistema inmune, muy parecido a la anterior enfermedad. Cuando llega a una fase de inmunodeficiencia, muy parecido a la del SIDA, los enfermos con SIDA llegan a tener una inmunodeficiencia, una panleucopenia muy parecido al hemograma que hemos visto antes. Ahí ocurre la muerte en varios años, dicen, aunque depende de los valores, ¿no? Si están entre 3.000, 4.000 leucocitos, puede vivir un gato. Los gatos son más resistentes que los perros a las infecciones, ¿no? Por eso dicen que los gatos tienen 7 vidas. ¿Por qué? Porque son más resistentes que los perros. Entonces pueden vivir con algunas leucopenias siempre que no aparezca otra enfermedad. ¿Dónde estamos? Entonces, esta enfermedad afecta solamente a gatos domésticos y a algunos felinos como las panteras, los pumas, los leones, ¿no es cierto? Americanos. La incidencia es mayor en gatos de más de 3 años, ¿no? Y especialmente los gatos de vida libre, ¿no? Que están a veces en los tejados, en las calles, etc. Entonces, estos gatos tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad porque están peleando entre ellos. El virus se excreta por la saliva, la sangre, lágrimas y leche. Y se transmite también, como el anterior caso, en este caso por mordeduras, por contacto directo con la saliva, porque en la saliva están grandes cantidades de virus, o a través de las mucosas. Otras vías pueden ser la vía venérea, transplacentaria y también a través del calostro en los gatitos. Los gatos infectados, por eso está de color diferente. Los gatos infectados quedan infectados de por vida, ¿no? Aunque muchos gatos no van a desarrollar la inmunodeficiencia, ¿no? Entonces pasa desapercibida la enfermedad, pero estos gatos pueden contagiar a otros gatos. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí está el dibujo, principalmente en gatos de vida libre. Entonces ahí está la historia importante, ¿no?
¿Qué signos clínicos tenemos? Son variados, ¿no? Pensemos también que es una enfermedad inmunodepresora, ¿no? Entonces, la enfermedad progresa en forma variable. Muchas veces los gatos son asintomáticos, subclínicos durante toda su vida, ¿no? Pero algunos pueden presentar signos clínicos en los 2 primeros años después de la infección, ¿no? Y pueden presentar fiebre, agrandamiento de ganglios linfáticos, lesiones cutáneas, aquí, las lesiones cutáneas, lesiones oculares, trastornos respiratorios, estomatitis, que estamos viendo una inflamación de la boca, gingivitis. Estos son debido a infecciones secundarias. Ocasionalmente tumores como linfomas, ¿no? Siempre estas enfermedades inmunodepresoras en gatos van a tender a la aparición de tumores, de cáncer, ¿no? Como son los linfomas. El 5% de los gatos pueden tener ataxia, convulsiones, temblores, cambios de comportamiento, inclusive demencia. Se vuelven medio loquitos, ¿no? Entonces vemos estas escoriaciones, piodermas en la piel, que es por infecciones secundarias debido a la inmunodepresión, ¿no? Estas son fotografías ya de nuestro medio, ¿no? Los signos clínicos, deformidad de la nariz. Aquí vemos estos tumores. Hemos visto varios casos de gatos con este problema, ¿no? Entonces se combina con otros hongos, como están inmunodeprimidos. Muchas veces aparecen criptococcus, que es una enfermedad causada por un hongo, criptococcus justamente, ¿no? Que primero puede aparecer inclusive así como una pequeña lesión, ¿no? Como en forma de granuloma, ¿no? Criptococcus en las almohadillas plantares también, o en las uñas, o inflamaciones en las uñas, ¿no? Entonces se combina con muchas otras enfermedades. Entonces en la historia clínica es importante el diagnóstico, es importante la historia clínica, los signos clínicos. En el hemograma, bueno, son similares a panleucopenia felina, o al VIH, al SIDA, ¿no? Porque los virus se replican en las células mononucleares y las otras células, ¿no? En los neutrófilos también, en las plaquetas, entonces nos producen neutropenia, trombocitopenia, eosinopenia, ¿no? En las etapas iniciales hay una linfocitosis porque hay una estimulación antigénica, luego viene la linfopenia, ¿no? Y luego cuando ya afecta a la médula ósea, viene una pancitopenia, o sea, una anemia y una panleucopenia. Todos los leucocitos comienzan a disminuir, tal como vimos en la otra enfermedad, ¿no? La anemia es no regenerativa en algunos casos. En química sanguínea vemos urea y creatinina aumentadas por el daño renal. Estas son enfermedades de tipo crónica, nos van a producir la formación de complejos inmunes y un daño renal. En orina también por el daño renal va a haber proteinuria, densidad de menos de 1040. Hay otras pruebas, ELISA, PCR, no están a nuestro alcance. Lo que sí va a ser importante siempre es el hemograma, ¿no? Y detectar, por supuesto, estos casos de infecciones secundarias, que muchas veces es criptococcus. Ya hemos visto varios casos por criptococosis. Si llegamos a citología el viernes, vamos a ver eso más. En la prevención y control, hay vacunas, aunque no tienen una buena efectividad, pero de todas maneras hay que utilizarlas. No hay otra alternativa, ¿no? El control, eso tal vez es importante. Para esta enfermedad no produce en general cuadros clínicos muy graves, ni hay mucho impacto en los criaderos o refugios, ¿no? Pero de todas maneras se recomienda separación de los animales.
castración de los machos para que no deambulen mucho por los tejados, ¿no? Afuera. Para reducir la agresividad, porque por las mordeduras se transmite la enfermedad. Bueno, en algunos casos, en últimos casos, no hay más que sacrificar a los animales positivos o agresivos. Realizar pruebas periódicas, ¿no? Y tal vez, ¿no? Como son gatos de vida libre, donde aparecen principalmente, evitar que los gatos salgan afuera. Esa es otra medida importante de prevención. Tratamiento. No hay un tratamiento también eficaz, ¿no? Se puede intentar con algunos interferones que hay para estos casos, que evita un poco la replicación del virus, ¿no? Bueno, dicen que en algunos casos, si es rápido el tratamiento, los signos clínicos desaparecen, pero no es fácil detectar en forma temprana. Los antibióticos para infecciones secundarias o antimicóticos para los casos de criptococosis, ¿no? Que es donde se combina, o para micoplasmosis también, antibióticos, toxiciclina principalmente, ¿no? Hemos visto gatos con criptococosis y la remisión más o menos es en un mes de los signos clínicos, ¿no? Pese a que es, digamos, grave la lesión. A veces, bueno, esto es lo que dice la literatura, ¿no? La supervivencia y calidad de vida en los animales tratados es elevada. Bueno, hay una esperanza de vida. Mejor responden a veces los gatos que los perros a los tratamientos, ¿no? Pero ningún tratamiento va a eliminar totalmente la infección. Eso es importante entender, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Estas son enfermedades que las tenemos en nuestro medio, están presentes, ¿no? Y tenemos nomás que... ¿La triple felina se encuentra, doctor, para eso, la triple felina? Las dos enfermedades ya están en nuestro medio. Hay estas pruebas rápidas que hay en el comercio, pero solamente nos indican que está la enfermedad o no está, pero no nos indican qué otros problemas puede haber. A veces hay infecciones secundarias, hay micoplasmosis, ¿no? Eso ya no nos indica esta prueba. Por eso es que yo le doy poca importancia, poca utilidad a estas pruebas rápidas. Nos dicen, ¿está la enfermedad o no está? Pero con el hemograma en primer lugar, si veo leucopenia, es que está la enfermedad, ya sea esta o inmunodeficiencia. Y contra los virus, ¿qué voy a hacer? Nada, pero puedo eliminar la micoplasma, que también esta enfermedad se va a presentar. Puedo controlar las infecciones por hongo, las infecciones bacterianas. Eso es lo que debo hacer. ¿Sí? Ya. Ya. Me espera un ratito entonces, un minutito, y voy a cambiar. ¿Me está escuchando, Yulisa? Hola, Yulisa. Sí, doctor. Ya. Escucha.
Y a otra enfermedad común en nuestro medio es peritonitis infecciosa felina. Es producida también por un coronavirus. Ahí está la familia Coronaviridae, el género alfa coronavirus. Es un virus ARN, también mutante. Y hay los tipos 1 y 2. Sensible a las temperaturas, a los desinfectantes y detergentes comunes. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Los gatos con infecciones subclínicas. ¿Cómo se transmite? A través de las heces, por la saliva y las secreciones nasales. Entonces, la transmisión es oral, ocasionalmente inhalatoria por la vía indirecta, inflamatoria indirecta. ¿Qué se llama la enfermedad, doctor? Sí, ya hemos cambiado. Estamos hablando de peritonitis ya. infecciosa felina. Se transmite por la vía oral, ocasionalmente por la vía respiratoria. En cuanto a la patogenia, entonces el virus ingresa por ingestión o inhalación. Se replica en las amígdalas o tonsilas y la orofaringe. Después llega a intestino delgado y colon. Entonces el virus se ubica en los monocitos o macrófagos. Entonces ya está afectando a una de las células importantes del sistema de defensa. También afecta a las células endoteliales de los pequeños vasos. Se replica en los enterocitos, en las células epiteliales de los intestinos, pero no llega a atravesar la mucosa. Entonces no hay diarrea sanguinolenta. La inflamación produce una inflamación y se agrava el cuadro, por tanto. Se multiplica en los macrófagos. La multiplicación en los macrófagos es lento en 2 semanas después de la infección. Y luego se comienza a producir anticuerpos y muchos animales eliminan la infección. ¿No? Pero otros van a continuar infectados. En cuanto a la patogenia, entonces seguimos con la patogenia, ¿sí? Patogenia. La infección va a continuar extendiéndose por el intestino, vaso, páncreas, hígado, riñón, pleura, peritoneo, sistema nervioso, ojos, ocasionando lesiones granulomatosas en órganos. Y esto es importante. Hay acúmulo de líquido ambarino, color amarillento, con altos niveles de proteínas, pero pocos linfocitos, neutrófilos y células plasmáticas. Esta es una característica de la enfermedad y que nos sirve para dar el diagnóstico. Entonces, escuchen bien. El acúmulo de líquido amarillento con proteínas elevadas, pocos linfocitos y neutrófilos y células plasmáticas, es importante para el diagnóstico de la enfermedad. Cuando vemos un abdomen abultado en un gato, le sacamos líquido y vemos que las proteínas están más de 120 gramos por litro, estamos sospechando de peritonitis infecciosa felina, ¿no? Y hay pocos linfocitos, neutrófilos y células plasmáticas. En otros animales se desarrolla la enfermedad, los virus se replican en los macrófagos y a veces se liberan de estos y van a infectar otras células, otros macrófagos. Y esto es lo que vemos, ¿no? A veces llegamos a hacer la necropsia y vamos a ver en la necropsia un líquido amarillento en la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué signos clínicos y lesiones observamos? En la forma efusiva, o sea, hay la presencia de líquido. Presencia de líquido ambarino y necrosis granulomatosa en órganos. Fibrina en peritoneo, o sea, vamos a ver en una fotografía posterior. Fibrina en peritoneo, pleura y otros órganos.
Puede observarse pérdida de peso, depresión, anorexia, fiebre, derrame pleural, edema en zonas bajas, o sea, en los miembros. En algunos, ictericia y pericarditis. Y la muerte ocurre en 3 a 6 meses después del inicio del cuadro. En esta forma efusiva o húmeda, el 90% de los gatos sufren peritonitis. Bueno, no he tenido tiempo de pasarles una fotografía bonita de un gato donde tenía peritonitis y se observaban bacterias inclusive en la cavidad peritoneal. En esta forma, el 90% de los gatos sufren peritonitis, 25 a 40% tienen pleuritis, o sea, además de estar el líquido en la cavidad abdominal, también puede estar en la pleura, en la cavidad torácica. También se observan entre los signos clínicos y lesiones granulomatosas y a veces con menor exudación. No es siempre que vamos a observar gran cantidad de líquido, ¿no? En otros casos el curso es muy lento, puede durar meses o años, ¿no? Y las lesiones granulomatosas se pueden ver en riñones, hígado, páncreas, nódulos linfáticos, mesentéricos, sistema nervioso central. Y por tanto van a haber signos nerviosos en el 10 a 30% de los casos, parálisis, temblores, ataxia y rigidez muscular. Entonces son muy variados los signos, pero muchas veces lo que predomina es la presencia de líquido color amarillento, ¿no? Y esa es la forma más grave de presentación de esta enfermedad. En algunos hay alteraciones oculares, queratitis, uveitis, o sea que afecta a la visión. Alteraciones en la retina. Y esto es lo que vemos. Cuando hacemos la necropsia, vemos en la forma efusiva, en la cavidad abdominal, un líquido amarillento con la presencia de fibrina. Fíjense, fibrina dice como fibras, como redes, ¿no? Esto quiere decir una gran exudación de proteínas, salida de proteínas que se coagulan, ¿no? Por la inflamación muy grave que hay en el organismo. Entonces, cuando podemos hacer una punción y sacar el líquido de la cavidad abdominal, ¿no? Vamos a ver un líquido amarillento. Entonces, el diagnóstico importante, la historia clínica, los signos clínicos, la epidemiología de la enfermedad, y en el líquido acítico amarillento, el aumento de proteínas en el líquido acítico es mayor a 12 gramos por litro. No van a haber van a haber pocos leucocitos, porque a veces también hay infecciones o peritonitis que pueden ser debido a infecciones bacterianas o a linfomas, ¿no? Linfomas mediastínicos, que también ocasionan la acumulación de líquido. Bueno, después si queremos podemos hacer histopatología, ya no es muy práctico, no hay inmunofluorescencia, y no tenemos ELISA ni PCR. Entonces, el análisis del líquido es importante, a ver qué contiene y cuál el valor de proteína. Tratamiento, es una enfermedad viral, solamente sintomático. Se pueden utilizar algunos corticoides por no mucho tiempo. Justamente los corticoides son inmunodepresores para la forma efusiva, para evitar la respuesta inflamatoria, ¿no? Aunque no es tan eficaz. Los antibióticos para evitar infecciones bacterianas secundarias, fluidoterapia, y en muchos casos lo que se aconseja es la eutanasia, ¿no? Porque hay casos en los que los gatos no van a mejorar por las lesiones muy graves que tienen a nivel de hígado, riñones. En el tratamiento, bueno, ya hemos dicho, en la prevención, hay vacunas, pero están todavía en fase de prueba. No hay una vacuna
efectiva. ¿No? Entonces lo mejor es nomás tener los gatos dentro de la casa, que no entren en contacto con otros gatos de afuera principalmente. ¿No? Bueno, inmunodeficiencia felina, eso ya hemos llevado. Sí, ya hemos llevado inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya estamos en la hora, jóvenes. Ya no me da más el tiempo. Continuaremos nomás el día viernes. A ver, ¿cómo hacemos? Me faltaría no más que unas 12 enfermedades. ¿Sí? No me faltaría más que unas 12 enfermedades que tratar. Eso lo podríamos ver el día viernes. Pero vayan ya ustedes estudiando. Yo les voy a tomar entonces un repaso de enfermedades de caninos y felinos, que sería el próximo lunes prácticamente, ¿sí? El lunes 17, doctor, sería el repaso. El lunes 17 el repaso y el 21 sería el tercer parcial. Yulisa, por favor, anótelo. El 17 Ya, el repaso y el 21 sería el tercer parcial. Tercer parcial. Ya. De todas maneras, entonces yo les voy a pasar ya las presentaciones de hoy día más tarde en cuanto lo pueda convertir. De lo que ya estamos avanzando. Bien, jóvenes, entonces si no tienen preguntas, nos veremos el próximo viernes. Doctor, yo quería preguntarle sobre esta enfermedad que te acaba de hablar de la peritonitis. Perdón, a ver, un poquito más fuerte, no le escucho, su micrófono está bajito. En la peritonitis que se acumula líquido amarillento, se puede hacer, digamos, en caso de que se nota, ¿no es cierto? Se nota la acumulación líquida ahí en el área. ¿Se le puede hacer una punción ahí para liberar líquido? Claro, claro, en los animales vivos lo que se hace es eso. Vemos un abdomen abultado, y no solamente eso llevamos en la parte de patología clínica. Cuando vemos un abdomen abultado en cualquier especie animal, hay que hacer el análisis de ese líquido. ¿Qué contiene? A veces pueden ser bacterias, ¿no? O a veces simplemente una presión sobre los vasos sanguíneos o un problema hepático, o pueden haber células tumorales, ¿no? Entonces es importante analizar el líquido. Y cuando el líquido es color amarillento y no hay pocos neutrófilos y linfocitos, ¿no? Y está por encima de 12 gramos por litro la concentración de proteínas, estamos aproximándonos al diagnóstico de peritonitis infecciosa. Se hace la punción del líquido. Bien, jóvenes. Ya, doctor, gracias. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Sí. En inmunodeficiencia felina dijo no que se le podía colocar vacunas. ¿Qué vacuna sería la que se le coloca? Porque la triple felina, si no me equivoco, es para calicivirus, panleucopenia y rinotraqueitis. Sí, lo que nos falta llevar es justamente todavía esas enfermedades. Justamente lo que vamos a llevar el día viernes. Claro, hay vacunas que vienen combinadas. O sea, en perros y gatos constantemente están cambiando, están habiendo nuevas vacunas, nuevas
como el coronavirus, ahora están viniendo de todo vacunas, ¿no es cierto? Igual en animales constantemente están variando la composición de las vacunas. A veces hay vacunas solamente para una enfermedad, pero en otros casos ya hay vacunas mixtas y esa se puede aplicar. Nos falta todavía llevar para el calicivirus, eso es lo que vamos a llevar a la próxima clase, que es un temita bastante largo. Entonces hay que aplicar a las vacunas que ya están disponibles en el comercio. Ya, ¿Alguna doctor. Gracias. pregunta? Ya, entonces nos veremos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, señoritas jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.